A mí me crió una bruja. Ella me hizo algo en la cabeza que me alteró los sentidos. Que yo comencé a ver los dos mundos. Atrás del patio había como lo que le llaman letrina, y de la letrina, cuando daban las 6 de la tarde, yo podía ver cómo los espíritus salían de esa cueva y entraban al altar de la bruja que estaba en el cuarto de atrás de la casa. Yo me embalaba corriendo y me metía debajo de un árbol de guanábana. Yo recuerdo que había un demonio con cuerpo de oso y cabeza de caballo. En la casa había como una fuente, y ya cuando ella me hizo lo que me hizo, me dijo: tú tienes que echarle agua a estas piedras que estaban adentro de la fuente. Y yo le echaba una agua a esas piedras, y cuando yo le echaba agua a esas piedras, las piedras abrían una boca y comenzaban a beberse esa agua. Y después que esa boca la abrían, yo le decía a ella: mira, esas piedras tienen boca. Ella me decía: tranquilo, te están cogiendo confianza. O sea, se quieren hacer tus amigos. Yo me voy a morir. Y dije: ¿cómo así, mami? Yo le decía: mami, ¿cómo así, mami, tú te vas a morir? Sí, yo me voy a morir. Tú te vas a quedar con todo esto. Y dije: no, mami, no juegues. A los 3 días ella murió porque se estaba chupando un niño y otra persona la tumbó y llegó muerta a la casa con los ojos abiertos. Cuando ella murió, ya los brujos sabían. Al otro día, en la mañana, antes de que se levantaran y encontraran el cuerpo muerto en la casa, ya todos los brujos estaban ahí, esperando que abrieran la puerta. Cuando me meten a la casa, aquí nada más hay una sola persona que puede cerrarle los ojos, el que va a heredar todo esto. Y el tipo me agarró y me llevó la mano y me puso a cerrarle los ojos. Y cuando yo le puse la mano, yo sentí que se me transfirió algo y se me metió como una culebra adentro del cuerpo, así yo sentí que el cuerpo como que se me poseyó. Entonces ahí, lo que yo te estaba diciendo de verle en el mundo espiritual, se me alteró más. Yo no pude quedarme en el velorio ni nada. Tuvieron que sacarme y llevarme para la casa. Ya después que ella muere y pasan los días y la entierran, como a los 6 meses, yo voy a mirar el patio de la casa. Está vacía, no hay nadie, pero yo voy por las rejas a ver, y yo me pego por la brecha así. ¿Sabes qué yo vi? Cuando yo pegué los ojos, yo vi como de la puerta de atrás el cuero, la piel, el pellejo de la bruja andaba como sin cuerpo y sin nada, como si fuera un plástico caminando así. Y venía corriendo por encima de mí. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera en especial. Soy tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en tu segmento Medidas de Fe. Hoy tenemos un invitado especial y yo sé que hoy Dios va a bendecir tu vida con lo que estás a punto de escuchar en esta hora. Mi hermano y amigo León 7 con Dios y con nosotros. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, disfrutando de esta atmósfera tan bella que se siente en este programa, en esta cabina, algo sobrenatural. Me siento bendecido, amado, de compartir el momento contigo. Amén. Voy a pedirte que si no te has suscrito todavía a esta plataforma, Evangelista Diomedes Blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte el contenido con alguien más, porque alguien más, tú compartiéndolo, puede ser bendecido. Hermano, profeta León 7, así como la gente los conoce y los distingue, sabe que las personas solamente ven los códigos, la revelación de cómo tú fluyes en la palabra. Trae cosas que las personas tal vez no las pueden manejar muy bien por su baja capacidad, pero solamente la gente ve la gloria, pero muchos no conocen la historia detrás. Y yo quisiera iniciar... ¿Cómo llegas a Cristo? ¿Cómo fue tu convención? Amado, el ministerio que Dios me ha dado ha sido fruto de un proceso muy grande, porque cuando yo vine al Señor Jesús, yo tenía la edad de 14 años. 14 años. 14 años. O sea, yo no he tenido calle, no he sabido lo que la calle hacía a plenitud, pero a la edad de 14 años fue que yo formalicé mi compromiso con el Señor Jesús, porque como se han escuchado en unos testimonios que andan rodando por ahí. ¿Testimonios? Sí, testimonios donde yo fui criado por una bruja. O sea, yo fui criado por una bruja. Entonces, mi infancia fue una infancia
que me marcó mucho a mí y fue lo que creo que ha sido el detonante para mi vida espiritual, para yo poder gravitar en las esferas que gravito. ¿Qué pasó en tu infancia? A mí me crió una bruja llamada Matilde, vivía frente al Almendrón, allá en la Loma del Cochero de San Pedro de Macorís. Ella me tomó desde meses hasta los 6 o 7 años de edad, pero ya yo tenía una conciencia muy fuerte. Allí en la casa de la bruja yo pude conocer lo que era el mundo de los espíritus, ya que en la casa de ella me hizo algo en la cabeza que me alteró los sentidos. Ellos hablan de un famoso bautismo que le hacen a la gente que va a ser medium, brujo, que eso se lo hacen después de los 12 años cuando estaba en conocimiento, pero no sé qué fue lo que ella me hizo a mí, que yo comencé a ver los dos mundos. Yo recuerdo que veía... Cuando hablas de dos mundos. Cuando hablo de dos mundos, veía el mundo físico y el mundo espiritual entremezclado. En esa infancia, yo recuerdo que atrás del patio había como lo que le llaman letrina, y de la letrina había una furnia. Y yo veía que a las 6, todos los días, a las 6 de la tarde, antes de que mi madre biológica fuera a buscarme, porque mi madre biológica es profesora, licenciada en letras, que daba 3 tandas en ese tiempo. Entonces ella llegaba muy tarde a buscarme. Entonces, cuando daban las 6 de la tarde, yo podía ver cómo los espíritus salían de esa cueva y entraban al altar de la bruja que estaba en el cuarto de atrás de la casa. Cuando yo estaba jugando en el patio a esa hora, yo veía cómo comenzaban a salir las entidades de adentro de esa furnia. Yo me embalaba corriendo y me metía debajo de un árbol de guanábana. Yo recuerdo que había un demonio que la gente le gusta asustar mucho a los niños, el cuco. Dije, cuidado que te va a comer el cuco, Sí, te va a comer sí, el cuco. Yo vi el cuco, yo vi la entidad llamada cuco. Esa es una entidad... O sea, existe. El cuco sí existe. Es una entidad africana con cuerpo de oso y cabeza de caballo. Así, wow. Ese demonio, así lo vi yo. Wow, y yo cuando decían la palabra cuco, yo sabía ya que era ese, porque ese demonio se me presentó a mí con ese nombre. Y en yo estaba fuera del árbol de guanábana y ellos venían como a querer atraparme. Y cuando yo entraba, que me abrazaba del árbol de guanábana, ellos no podían entrar a la sombra del árbol de guanábana y se repelían hacia atrás. Usted sabe que eso es un misterio muy fuerte del asunto del árbol de guanábana. Y yo nunca, hasta que crecí, fue que entendí que Dios me estaba cubriendo con esto, pero también que uno no puede hablar mucho de esto porque es como digo, que no hay gente que pueden entender a profundidad la ciencia, lo que es el árbol de guanábana, que tiene ese árbol, que los demonios no entraban a hacerme daño, que si era el árbol o era Dios o era un propósito. Yo creo que hay dos cosas ahí. Yo creo que estaba el propósito de Dios de cuidarme y también lo que... Había una esencia en el árbol. Lo que representa el árbol de guanábana. Es que nosotros que somos dominicanos, que hemos estado en velorio, donde cae la gente con ataque, gritando que se le manifiestan los demonios. Ajá. Que cuando la gente cae con ataque, lo que está viendo en ese momento es una transfusión del legado espiritual de los demonios que estaban en la persona, que se le están repartiendo. Wow. Los demonios se le están repartiendo a los que tienen la consanguinidad. Ay, Dios mío. ¿Está entendiendo? Nunca había escuchado a una gente detallar eso. Y hemos estado en velorio y las personas que son dominicanos, no sé, fuera del país, sabemos que en medio de los velorios hay gente que cae en el ataque. Nosotros que tenemos el conocimiento ahora sabemos que son espíritus, pero no sabía que era una transfusión. Sí, es una transfusión espiritual porque los demonios que estaban viviendo en las personas fallecidas, ajá, tienen que buscar consanguinidad. O sea, gente que tenga el código genético para ellos poder seguir llevando a cabo la legalidad de maldición. Dios, ¿está entendiendo? Para ellos poder darle continuidad a eso. Entonces, vemos que cuando esa gente cae en endemoniada, agarran hoja de guanábana y se la ponen en la nariz y el demonio se repele y la gente vuelve en sí otra vez. Entonces, no es que queremos que la gente piense que estamos legalizando la práctica para que usted vaya a reprender demonios con hoja de guanábana, pero existe una ciencia oculta que todavía no ha sido revelada a los pobres 5 sentidos del hombre en ese árbol, en esa esencia, que provoca reprensión, repele los demonios y lo echa hacia afuera o lo aquieta o lo amansa. Yo lo que sé es que hay una contrariedad muy fuerte que ellos no soportan. Porque yo sé que desde que yo corría debajo del árbol de guanábana,
ellos salían corriendo y no me Y podían atacar. Yo asumo que tú corrías el árbol no porque tú tenías un conocimiento de que el árbol te iba a proteger. Tú corrías como infante al fin, abrazarte de... Sí, pero lo hice porque me funcionaba, porque no podía correr por otro sitio. Incluso yo quería irme para otro sitio y yo sentía una fuerza que me metía debajo de ese árbol. Yo sentía algo que me empujaba ahí y ahí yo me sentía, bajo la sombra de ese árbol, yo me sentía seguro. Yo sé que tiene que ser en el aspecto simbólico, la cobertura de Dios sobre la vida de uno. Y también, que esto es muy fuerte, cuando Adán peca en el principio, la gloria de Dios no se fue a los animales. La gloria de Dios se fue a los árboles. ¿Sabe por qué? Porque los árboles se mantienen sin conciencia y no pecan. O sea, cuando tú hablas de que la gloria de Dios, ¿te refieres a lo que Adán cargaba? Claro, el depósito divino de Adán. No se fue a los animales, sino que se fue a los árboles. Porque es que en los árboles que está la compatibilidad con el cuerpo. A Adán le dijeron, de todo árbol del huerto puede comer y todavía no había pecado. Lo que significa que él iba a tener una conexión con la creación antes de que el pecado se manifestara. El hambre no vino por el pecado. Porque él podía comer. Sí. Y si comía era porque tenía una necesidad. Amén. Y aparentemente la necesidad crea un accidente gramatical como que el hombre tuviera una debilidad, pero no. Dios le dijo, tú vas a tener conexión con todos los árboles. Pero nunca lo mandó a comer sangre. O sea, el hombre vino a comer sangre después que peca. Sí. Entonces, como vemos que la mayoría de las esencias de los árboles pueden reparar el cuerpo humano, nos damos cuenta que hay una compatibilidad en los árboles y en la salud. O sea, la reestructuración que crea un árbol cuando tú tomas un té, cuando tomas cualquier cosa que te devuelve la salud, estamos viendo que hay un código que el hombre perdió, que se está activando cuando el hombre consume ciertas cosas naturales. Muy fuerte. Sí, porque que el hombre no fue hecho para comer carne. Dios. Incluso el diseño de tu diente no te dice que tú eres carnívoro, te dice que tú eres vegetariano. Muy fuerte. Porque tú no estás lleno de colmillos. Así es. Dios mío. Sí. Eso allá en la casa de la bruja, yo aprendí todas estas cosas de que los demonios operan a las 6 de la tarde, entra una entidad porque a las 6 de la tarde termina el día de Dios y comienza el día de los espíritus. Por eso fue que Dios creó todo en el tiempo de los espíritus y fue la tarde y la mañana. El primer día, el día de Dios tiene 12 horas, porque de tarde a mañana lo que hay son 12 horas. Y él decía, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, después de las 6 de la tarde... Los demonios salían y comenzaban a entrar al altar. Y entonces era que yo corrí. Entonces, en esa casa fue que yo conocí todas estas cosas donde yo pude ver el mundo espiritual alterado y mi cabeza estaba alterada. Entonces, después de ahí yo sabía que había dos mundos. Pero yo no sabía ni quién era el bueno, ni quién era el malo. Muy fuerte. En la casa había como una fuente. Y ya cuando ella me hizo lo que me hizo, me dijo, tú tienes que echarle agua a estas piedras que estaban adentro de la fuente. Y yo le echaba una agua a esas piedras. Y cuando yo le echaba agua a esas piedras, las piedras habían una boca. Y comenzaban a beberse esa agua. Y después que esa boca la abrían, yo le decía a ella, mira, esas piedras tienen boca. Ella me decía, tranquilo, te están cogiendo confianza. O sea, se quieren hacer tus amigos. Pero nunca me definió que esas piedras representaban también entidades a las que ella servía. Ella me estaba instruyendo como abusando de mi inocencia, de mi infancia, para instruirme en ese camino sin que yo me diera cuenta. Muy fuerte. Porque ella, como los brujos les decían a ella, los brujos de Santa Fe que bajaban le decían a ella, tú tienes que buscar quien se quede con todo esto, porque tú sabes que en cualquier momento va a pasar algo. Entonces eso era un asunto espiritual muy sobrenatural. Y ella no tenía hijos. El que era hijo de crianza de ella era yo. Exacto. Entonces, para adelantar, yo recuerdo que un día ella me dijo, yo me voy a morir, Mandito, porque me decía Mandito, yo me voy a morir. Yo, ¿cómo así? Dime, ¿cómo tú le vas a decir a un niño de 6 años que tú te vas a morir? Y dije, ¿cómo así, mami? Yo decía, mami, ¿cómo así, mami, tú te vas a morir? Sí, yo me voy a morir. Y tú te vas a quedar con todo esto. Yo dije, no, mami, no juegue. A los 3 días, ella murió porque se estaba chupando un niño por allá por la Cueva de los Indios, es un lugar que se llama Barrio Lindo, Cueva de los Indios, y otra persona la tumbó. Y sabe que cuando tumban a esa bruja muchas veces le dan tan fuerte que no pueden volver otra vez al cuerpo. Y llegó muerta a la casa, con los ojos abiertos.
Dios mío. 3 días antes. Ellos se saben una oración de que le avisa que 3 días antes que se va a morir. Y ella me dijo eso. Entonces llegó muerta y cuando llega ya muerta a la casa. Pero ese niño tenía alguna preparación. No, yo no tenía ninguna preparación. No digo, el niño que ella se estaba chupando. No, ella la agarran en el acto fue. Okay. Ella se estaba chupando el niño y la tumbaron. Wow. Es lo que cuentan porque después se escuchaba, mira, fulano mató a la bruja Matilde. Él fue que la tumbó. Que la gente piensa que es una mitología. No es mitología. Eso es real. Ese mundo es real y esto no es cuento, son cosas que yo vi. Porque gracias al Señor, mis memorias son memorias muy sanas de todo eso. Y eso son cosas que están ahí latentes. Y le voy a decir algo, cuando ella murió ya los brujos sabían. Uh-huh. Al otro día, en la mañana, antes de que se levantaran y encontraran el cuerpo muerto en la casa, ya todos los brujos estaban ahí, esperando que abrieran la puerta. Porque los brujos tienen conexiones en el mundo espiritual donde ellos se anuncian unos a otros los eventos. Hay una comunicación. Claro. Que no se vale del internet ni del WhatsApp. No tiene que ver con eso. Es que tú sabes que los demonios son telépatas. O sea, ellos no necesitan se comunican telepáticamente. Sí, porque tienen neuroconexión. O sea, hay frecuencias en tu cerebro que pueden interpretar cosas que no están a nuestros alcances. Cuando un espíritu está presente y toma ese transitor que tú tienes, tú puedes neurodecodificar cosas que están pasando en el mundo de los espíritus y convertirla en información. Sí. Así los espíritus mandan esas neuroconexiones y son cosas que realmente los humanos no están preparados para entenderlo porque realmente aún el lenguaje suena un poco extraño. Neuroconexión, ¿de qué este hombre está hablando? Sí. Que se pueden en el espíritu, así como Dios te habla, que Dios usa tu mente para decirte cosas que están pensando gente a distancia muy lejos de ti. Es el mismo don espiritual, porque yo le digo a la gente, el enemigo no tiene la capacidad de crear ningún don, ni ningún ministerio, ni ningún talento. El mismo don que usa el brujo para ver cosas, es el mismo don que usa Dios, porque ese don está puesto en ti desde antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que una pistola en tus manos te convierte en un defensor, pero en otras manos te convierte en un asesino. O sea, la pistola sigue siendo la misma. Ahora, el que la tiene, entonces, el diablo no tiene la capacidad de crear un don. Él usa lo que ya Dios creó. Porque, óyeme bien, si el diablo creara dones, tuvieran la vaca y los chivos profetizando. Hace rato. Óyeme, si él tuviera la capacidad de crear un don, él tuviera a los perros profetizando y a la vaca profetizando y a todo lo que está vivo profetizando, porque él puede darle don a la creación. Sí. Pero no puede, solamente Dios. Solamente Dios. Es un mecanismo, una herramienta espiritual que Dios le da a la persona, amado. Entonces, así yo fui creciendo. Ahí me tocó cerrarle los ojos. Y cuando le cerré, la bruja. Sí. Con 6 años. Sí. Cuando me meten a la casa, porque yo quería entrar, porque a mí me llaman tempranito. Y como hay un grupo de gente, yo salí, mami, pasó algo ahí en la casa. Y cuando abrieron, estaban buscando y dijeron, aquí nada más hay una sola persona que puede cerrarle los ojos, el que va a heredar todo esto. Y no tiene hijos, el que estaba ahí era yo. Y el tipo me agarró y me llevó la mano y me puso a cerrarle los ojos. Y cuando yo le puse la mano, yo sentí que se me transfirió algo y se me metió como una culebra adentro del cuerpo, así yo sentí que el cuerpo como que se me poseyó. Entonces ahí, lo que yo te estaba diciendo de verle en el mundo espiritual, se me alteró más. Ya yo estaba mal alterado, yo veía a la gente en la calle caminando con su ángel o con su demonio, con gente blanca o con sombras negras. O sea, quedé en la frontera de las dos eternidades, quedé viendo la eternidad luz y la eternidad tiniebla. Y eso para mí realmente fue muy, muy fuerte, porque yo no pude quedarme en el velorio ni nada. Tuvieron que sacarme y llevarme para la casa para yo poder como digerir lo que estaba pasando. Entonces esto es un asunto muy fuerte. Yo recuerdo que mi abuela Rafaela fue la que me llevó y yo iba agarrado de los brazos de ella con el susto mientras ella me llevaba para allá. Esto es realmente fuerte. Entonces ahí, ya después que ella muere y pasan los días y la entierran, como a los 6 meses, yo voy a mirar el patio de la casa, está vacía, no hay nadie, pero yo voy por las rejas a ver si puedo tumbar de unos jobos que había, que me gustan mucho los jobos de la India, los que le llaman manzana de oro. Y yo me pego por la brecha así, a ver si puedo agarrar un jobo de eso, por donde entro, porque le pusieron zinc. Hermano, lo que yo vi ahí fue impresionante cuando yo pegué los ojos. ¿Sabe qué yo vi? Cuando yo pegué los ojos, yo vi como
de la puerta de atrás, el cuero, la piel, el pellejo de la bruja andaba como sin cuerpo y sin nada, como si fuera un plástico caminando así. Y venía corriendo por encima de mí. Y yo salí volado de ese callejón. Volado salí de ese callejón. Esto lo vieron mis ojos, hermano. Como la piel iba como caminando por encima de mí. Yo no sé decirte si era un demonio, si era la piel, pero lo que yo vi era así mismo. Y eso venía caminando y corriendo por encima de mí. Salí volando de ahí. Volando, hermano. Nunca jamás volví. Entonces, después de eso, que fueron pasando el tiempo, las brujas iban a cantarme en el patio de la casa de mi mamá. Que cuando su mamá vivíamos en una... ¿Iban brujas a cantar? A cantarme de noche. Pero nada más la oía yo. Nada más la oía yo. Entonces, donde pasó la vuelta era que yo tenía que hacer un pacto para poder recibir la herencia demoníaca. Para completar. Sí, porque es que los demonios no te reciben así por cara linda. Eso es un proceso. El mundo espiritual es un proceso. Y yo tenía que hacer un sacrificio de animal. Yo tenía que hacer un sacrificio de animales en unos pentagramas, esos círculos que hacen ellos. Y ahí yo tenía que derramar usted sabe, el líquido rojo de los animales para yo poder recibir lo que era ese poder que ella había dejado. Porque yo tenía el conocimiento de que algo estaba dentro de mi cuerpo, pero es como un software que todavía no se ha instalado bien porque tú tienes que hacer los ritos meritorios para poder entrar a esa dimensión. Entonces ahí fue que pasó lo fuerte, porque una noche me sacaron y me llevaron a un sitio donde había un chivo, una gallina y un gato. Esos 3 animales estaban en un sitio y había el cuchillo. Y yo escuché esa voz que me dijo, la misma voz que me sacó de la casa. Yo salí como sonámbulo y me llevó a una esquina de la casa donde estaba eso. Y cuando me llevan ahí, me están diciendo, tienes que agarrar y matar a esos animales, porque tú vas a cumplir una edad, a los 12 años. Y si tú cumples esa edad y no haces esto, tú vas a tener problemas. Y yo comencé a hablar con la voz que me estaba hablando. Yo, no, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo yo voy a matar un animal? Yo no puedo, yo no quiero. Y me estaba negando. Con 12 años. Con 12 años. Yo no puedo. Y me pasaban el cuchillo y yo lo soltaba. O sea, yo estaba viendo gente ahí hablándome, pero yo no podía en la oscuridad como discernir lo que eran. Y cuando yo estoy mirando la ceniza y la cosa, ya yo me encuentro en el medio del círculo ese. Y cuando yo suelto el cuchillo, que me voy a ir para mi casa, salió una mano del medio del pentagrama y me agarró los pies y me dejó fijo ahí. Y la voz me dijo, si tú no haces el sacrificio hoy, el sacrificio va a ser tú. Si tú no entregas esa sangre hoy, el sacrificio va a ser tú. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a morir porque yo no voy a matar a estos animales. O sea, como niño yo no podía concebir de que yo tenía que hacer eso. Había una guerra interna tan grande en mí que esa maldad que se le mete a la gente para hacer eso no podía entrar. Entonces, oye esto, amado, eran como las 11:45. Si daban las 12 de la noche y yo no había sido, ya se terminaba el plazo que me dieron los espíritus. Exacto. Óigame, y cuando estamos ahí en que yo me voy, que no te va, y que yo me voy, que no te va, ya dieron las 12:55. Más o menos como de 10 a 15 minutos en ese pleito. ¿En qué casa estaba en ese momento? Estaba a una esquina de mi casa. Estaba lejos donde otro lugar que también había una bruja, porque la casa, la Doma del Cochero estuvo rodeado de brujos todo el tiempo. Y yo estaba, donde yo recuerdo que me llevaron los espíritus, era la casa, al patio de la casa donde hacían esas cosas, porque ahí se hacían sacrificios. Ahí después que yo fui creciendo, yo vi los sacrificios y todas las cosas que hacían. Y ahí mismo fue que ellos me llevaron. Yo lo recuerdo clarito. ¿Y sabe qué es lo fuerte? Que cuando ya van a dar como las 12, yo vi el consumador, el demonio que ellos le llaman el consumador, o sea, el que venía a tomar el sacrificio para presentarlo y entregarme el poder que se me entró por el brazo. Y cuando yo vi esa era como una lona, como una sábana con 4 cabezas que volaba como en forma de una medusa. Yo vi que eso venía bajando. Y cuando eso venía bajando, la voz me dijo, tú serás la ofrenda, tú serás el sacrificio. Cuando ya yo veo que la cosa está demasiado seria y que me quiero levantar y que la mano no me suelta, entonces ahí yo comencé a clamar. Y dije, Dios mío,
mío, Dios mío, si tú de verdad existes, dame un chance, Padre, Dios mío, mírame, Wow. Dios mío, Dios mío. Un niño gritando, Clamando desesperadamente. Dios mío, no me dejes morir aquí. Y cuando ya di en la 12, que eso venía, hermano, estaba como a 4 metros, sonó un trueno, bum, 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 pa. Y yo vi esa luz como color naranja que arriba de la lona prendió. Creer como este fondo que usted tiene ahí. Así se hizo boom, pero ese fondo naranja fosforescente. Cuando yo vi eso, ese trueno estremeció eso ahí. En el mundo de los espíritus estoy viendo todo eso. Y yo vi que por el medio de la sábana que venía volando, que tenía las 4 cabezas, pasaron 2 bolas de fuego, buf, buf, y le hicieron 2 hoyos a la sábana. Y cuando esas bolas comenzaron a darme vuelta, nunca tocaban el suelo. Y sabes que de repente se pararon, se puso todo como en cámara lenta. Y salió una mano, otra mano, salieron alas y salieron pies y salió una espada y después se convirtieron en 2 cuerpos. Y comenzaron a bailar con la espada y a cortarle la cabeza a la sábana, y bailaban y cortaban la cabeza, y bailaban y cortaban la cabeza, como una danza. Sí. Porque ellos no caminan como nosotros, ellos caminan en una danza, es como una danza de guerra. Wow. Y bailaban y daban vueltas hasta que le cortaron las 4 cabezas, y eso se desapareció y se volvió como humo y se fue. Cuando uno de los 2 hizo así en el suelo, ¡suay! También cortó la mano, la que me tenía agarrada. Yo me sentí libre. ¿Y sabe qué pasó? Ellos me miraron, tenía una mirada penetrante, y cuando me miran con esa mirada, me pusieron la espada en el brazo donde se me entró. Y me hicieron así. Tan en ese momento yo sentí que lo que se me había entrado se iba saliendo. Dios. Y se iba saliendo y saliendo y saliendo y saliendo y saliendo y se salía. Yo, en ese momento yo me estoy orinando literalmente y me estoy haciendo la otra cosa. Las 2 cosas me las estoy haciendo todo. Y me está dando fiebre y estoy convulsionando, pero estoy consciente de lo que estoy viendo. Y ya cuando me estoy cayendo, me hacen con la espada 3 veces en el hombro y señalan para arriba, como diciéndome: tú eres propiedad del cielo. Tú le perteneces al único Dios soberano y verdadero que vive y reina por los siglos de los siglos. Desde ese momento yo supe que lo que me cuidaba debajo del árbol de guanábana era el propósito que Dios tenía con mi vida. Yo sabía que había algo sobrenatural que me estaba persiguiendo, y sabía que Dios no me llamó para ser un humano común y corriente. Dios no me llamó para que sea un simple, para que sea alguien. O sea, yo entiendo que el mundo espiritual existe y no puedo descuidarme del mundo espiritual, porque yo sé que ese mundo está al acecho esperando que uno se desvíe para arrancarte la cabeza. Por eso yo no puedo ser impío, yo no puedo descarriarme, porque yo sé que si saco un pie estoy muerto, porque yo tengo precio en el mundo espiritual. Mi cabeza está siendo buscada. Entonces, de ese tiempo yo me quedé con la experiencia y yo duré como 10 días, tú sabes, malo, digeriendo eso. Como 10 días me preguntaban en la casa, ¿qué te pasa? ¿Qué tú tienes? ¿Que no quieres salir? ¿Qué es lo que pasa? Solamente yo era dueño de ese silencio, porque sabía lo que había vivido. Entonces, amado, para no hacer la historia tan larga, de ahí yo agarro y comienzo a salir a lo cultico, a ver, por ahí fue pasando el tiempo hasta que 14 años, yo recuerdo un profeta llamado Francisco Andrés Suero Chiquilacobra, que estaba dando su testimonio, porque Chiqui también fue un ángel que lo llamó. Entonces estaba viendo el testimonio y dije, pero a este hombre le pasó lo mismo que a mí. A este hombre también lo llamaron. ¿Está entendiendo? Entonces, yo estoy viendo eso y estoy callado. Y al otro día, cuando hacen el llamado, ¿quién quiere a Cristo? Yo, ¿cómo así? ¿Quién quiere convertirse? Entonces ahí yo me entrego. Y desde esos 14 años que me entregué al evangelio, comencé a buscar a Dios y a buscar a Dios y a buscar a Dios y a buscar a Dios. Y el mismo Chiqui me iba con Chiqui para el monte a buscar a Dios, hasta que se me fue desarrollando lo sobrenatural y fui entendiendo todas esas cosas. Pero ese fue realmente mi vida. Ese es el profeta León. Un tipo que fue formado a través de procesos. O sea, que yo he sabido saborear a los cactus del desierto, lavarme la cara con la arena del desierto. Yo he sabido crecer en medio de turbulencia. Yo he sabido sacarle sabor a mi proceso y darle formación a mi carácter. Por eso es que
yo soy una persona que a mí cualquier cosa no me dobla, cualquier cosa a mí no me mete presión, porque yo entiendo realmente lo que es experimentado en quebranto. Yo sé lo que es pasar por un desierto para ser procesado, para ser formado. Si alguien me está viendo y está siendo procesado, tú tienes que aprender a sacar lo mejor de tu proceso, porque Dios va a usar tu proceso para que se manifieste lo mejor de ti. Dios va a usar tu proceso para que lo que Dios puso en ti, la gente se dé cuenta que todo esto que te está pasando es por un llamado, es por un propósito. Aprende a entender el lenguaje de tu proceso y dile a Dios: aquí yo estoy, soy barro, fórmame y manifiesta tu voluntad en mi vida para que pueda ver la gloria de Dios. Es mi consejo, porque a mí me resultó y aquí estoy yo. He pasado de todo, que ustedes lo saben, y sigo firme en candela, varón. Entonces de ahí me convierto y de ahí vengo al Señor Jesucristo. Ahí llega. Eso no fue algo efímero, eso no fue... Porque la gente piensa que lo que un hombre de Dios recibe nace de la noche a la mañana. Amado, en mi desarrollo yo duré 7 años de ayuno en el monte. Ayuno, oración, silicio, durmiendo en el monte, varón. Peleando con brujas, apiando demonios de árboles. En unos 52 días de ayuno que yo hice, yo recuerdo que cuando yo iba a entrar al lugar santo donde yo oraba, yo me quitaba la sandalia para entrar ahí. El Señor me dijo: desvíate, ya en el día número 52, desvíate y vete para aquella mata. El Señor, está oscuro, yo no sé por dónde voy. Y el Espíritu me agarró. Yo salí corriendo descalzo por encima de las matas de Bahía Honda, corriendo, varón, así, y llegué a una mata de higo. Y en esa mata de higo el Señor me dijo: reprende ahora. Y cuando digo: te reprendo, Satán, en el nombre de Jesús, fuera, demonio, varón, la mata comenzó a moverse arriba. Y cuando la mata se estremeció, yo salí hacia atrás. Esto en el mundo físico, varón. Esto no es que el mundo espiritual, es el mundo físico, porque yo estoy sintiendo, varón, todo. Y cuando hago así que miro, varón, ahora, Satán, baja de esa mata en el nombre de Jesús. Varón, salió un pájaro negro gritando: ¡Wii! ¡Wii! Más grande que yo. Iba volando, prendió en candela. Y cuando salió ese pájaro, varón, el Señor me dijo: cáele atrás. Y yo le caí atrás, varón. Él por el aire y yo por el suelo. Te reprendo, ahora, te reprendo. El pájaro cayó, varón, en el cementerio de Santa Fe. Eso es... allá en San Pedro de Macorís, en el cementerio de Santa Fe. Y yo llegué casi hasta la pared. Varón, óyeme, fue tan fuerte que los muchachos que estaban conmigo orando tuvieron que ir a buscarme. Porque hasta la pared llegué yo allá. Y para yo encontrar el camino, ellos tuvieron que ir con luz y con cosas, con linterna, para yo poder volver otra vez para el sitio. Eso lo viví yo, varón. Y en esa mata... No. Sueño. No, varón. ¡Anso no mata! El ayaume. ¡Nana! ¡Ahí sí, oro! ¡Manay, te amo! Padre. Eso no fue lo fuerte, amado. Cuando yo volví, que entré, que estoy en mi oración, digo: Señor, fuerte esto. Me dijo: todavía no ha acabado. Cuando amanecí, varón, Señor me dijo: ahora vuelve otra vez al árbol, que ahora tú estás viendo con tus ojos más claro. Ahora tú ves más claro. Cuando voy al árbol, varón, encuentro un plato con una cabeza de gato mochá y una cabeza de perro mochá. Amarrado el gato, la cabeza del gato con la cabeza del perro, una adentro de la otra. En un plato con mucho dulce y muchas cosas. Eso fue cuando regresaste. Cuando regresé por la mañana, varón. ¿Y sabes qué me dijo el Espíritu? A esa hora que tú estabas ahí en ese árbol, había un demonio consumando ese sacrificio para matar una familia. Pero yo tengo un propósito con esta familia y por eso te levanté a ti a pelear por ella. Hay gente que están peleando por ti, por tu familia, por tu casa, que tú no lo sabes. Y eso me dijo el Señor. Hay gente que iban a perecer con ese trabajo, pero yo te envié porque tengo un propósito con esa familia. Sabrá Dios qué familia era, varón. Claro. Pero ahí acabó. Yo agarré y quemé todo eso y desbaraté todo eso. ¿Y sabe qué hice? La casa que era la mata que el diablo tenía para hacer sacrificio, la cogimos nosotros para orar. Le cogimos el territorio al diablo, varón. Y amanecíamos arriba de la mata clamando y esperando. Y ay, amado. Después de ahí el pleito fue fuerte porque el enemigo quiere volver a reclamar su territorio. Ahí nosotros rompíamos en los aires trabajo y enviaciones que venían. Y eso fue la formación mía. O sea, mi escuela dominical, mi escuelita dominical, mi formación, mi instituto, todo ha sido monte, ayuno, oración, vigilia, búsqueda. Eso ha sido todo, varón. Por eso es que uno tiene esa fortaleza espiritual para aguantar lo que sea. Yo te iba a preguntar,
viéndote fluir en algunas alocuciones y viendo la capacidad, te iba a preguntar que cómo tú recibes esa revelación, esos códigos. Porque hay cosas, porque la gente critica lo que no conoce muchas veces. Hay personas que critican lo que no conocen. Es como cuando tú solamente ves un pequeño fragmento de alguien y escuchas, dice, no, fulano, pero cuando tú conoces a la persona, que tú prestas atención a lo que la persona está diciendo, dice, no, pero el hombre no es un loco. ¿Me entiendes? Entonces yo te voy a preguntar, ¿cómo tú recibes esos códigos, esa revelación? En esa misma mata de higo, que era donde nosotros frecuentábamos a hacer vigilia todas las noches, de los 7 años que te dije que duré en el monte orando y ayunando, aunque yo duré más por otro sitio, pero en ese monte fueron 7 años. Una noche estoy clamando y estoy entrando a dimensiones de oración y adoración. Y yo hago así y respiro y siento un olor fuerte a flor de almendra. El almendro bíblicamente es el árbol de la madurez, la revelación y la sabiduría. Sí. Fue lo que vio Jeremías. Sí, el almendro. Sí. Pero sabes que el almendro todavía es muy extenso. Pero quiero seguir la secuencia. Entonces, cuando estoy oliendo eso, me salí de adentro del árbol siguiendo el olor. Y yo dije, pero ¿será que estoy cavilando? ¿Será que hay un árbol de almendra por aquí? ¿Será que hay un árbol? ¿Será que...? Y estoy oliendo, pero me estoy alejando del árbol de donde yo oraba. Cuando me alejo del árbol, llegué a un sitio donde estaba emanando el olor y había un señor. Yo pensaba que ese señor era el que tenía como el perfume. Entonces yo le pregunto al viejo, era un viejito más pequeño que yo, y yo le digo, señor, usted está orando aquí con los hermanos, porque sabe que en los montes antes se oraba mucho allá en los montes. Él me dijo, no, yo estoy aquí tranquilo, estoy meditando. Pero dígame, porque usted, no sé, nunca yo lo he visto por aquí. Y él me dijo, es que yo no soy de por aquí. Me dijo, yo soy el oráculo de los profetas. Cuando me habló así, ya me está hablando un lenguaje que no es común. Oráculo de los profetas. Y esto me dijo, sí. Yo soy el que traigo la revelación para que los profetas profeticen. Como el oráculo de un profeta es los ojos de un profeta, con lo que un profeta ve en las esferas superiores. ¿Está entendiendo? Exacto. Entonces, él agarró y comenzó a hablarme lengua. Y habló una lengua extraña. Y me dijo, cuando tú aprendes el lenguaje del espíritu, tu mente se va a dimensionar. Y agarró un rollo y lo creó así en su mano. Ya cuando yo vi esto, ya yo estoy viendo en el mundo espiritual y en el mundo físico, y dejé de dudar de que era un árbol. Sabía que era una experiencia sobrenatural. Y cuando agarró el rollo, me lo introdujo por aquí. Me hizo así con el rollo. Y yo sentí como eso se iba metiendo. Yo sentía que mi mente estaba cogiendo candela, hasta que se me fue ese rollo entero, un rollo dorado. Me dijo, desde ahora tu mente no será la misma. Desde este momento, todo lo que el enemigo quería hacer en el pasado contigo quedó anulado. Te voy a dar la revelación y las llaves de los misterios más profundos. A mí me envió Dios. Y él comenzó a hablar lengua, y yo hablaba lengua, y él hablaba lengua. Y lo que él me hablaba en lengua, yo lo entendía en español. Y yo le respondía en la misma lengua que él hablaba. Y me hablaba una lengua y yo le hablaba otra. Y hablando lengua, así nos fuimos por un tiempo, hasta que acabó la experiencia y él se desapareció. Y yo me quedé ahí orando. Yo quise amanecer en ese mismo sitio. Y me quedé con el secreto, me quedé tranquilo. De repente, un profeta que le llaman esto la encarnación de Romana, me agarró esto la encarnación allá en Romana. Y cuando fue a la casa del profeta Manuel Reyes, que es de San Pedro, Héctor me miró. Y cuando Héctor me miró, me dijo, a ti nadie te va a entender. Así me dijo, a ti nadie te va a entender. Lo que tú vas a hablar no va a tener sentido para mucha gente. Pero a ti fue Dios que te dio lo que tú tienes. Que dije, el oráculo. Dije, él vio el oráculo. Sí, él vio el oráculo, él lo vio el oráculo. Varón, ¡ansa, te amo! Después de ahí, papá, no hay cosa en el mundo de los espíritus que Dios no me revele, que yo no...
lo descifre, porque es como un decodificador de misterio. Es hacerle forense a las cosas bíblicas, buscar el ecosistema, la vibración de la palabra, lo que está ahí, pero lo que los sentidos no ven. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando a ti te alteran mentalmente, ya las esferas de discernimiento y los estados de percepción que tú tienes van más allá de la tercera dimensión. O sea, ya tú estás gravitando junto con los espíritus. Lo que te estoy diciendo algo. Ahora mismo, yo no estoy fluyendo en el nivel que tengo que fluir. ¿Sabes por qué? O sea que hay nivel superior a ese. Claro, porque yo estoy varón. Lamentablemente yo no estoy fluyendo en el nivel que tengo que fluir. Porque hay ¿cómo puedo decirle? Un pagaré mensual. Es como un requisito. Nunca crea en un profeta que no tenga dimensión de oración y de profundidades profundas. Porque las dimensiones son las que te hacen llenar el requisito para tú calificar y usar las herramientas de las esferas superiores. Amén. O sea, yo estoy usando esto es porque yo estoy pagando espiritualmente para usar estas herramientas. Pero existen estados de conciencia donde yo me meto en ayunos de horas y horas y oraciones y días, que si yo entro a esa esfera, las cosas van a ser más diferentes. O sea, lo que ustedes están viendo no es nada comparado con las otras cosas que están ahí, que yo no estoy llenando los méritos y los requisitos para usarla. Pero yo sé que va a llegar un tiempo de Dios, porque ya Dios me dijo que está comenzando a promocionarme nuevamente para que la gente vaya viendo el tráiler de lo que viene a continuación, porque Dios me dijo: lo que yo te he dado a ti es original, tú no le estás copiando a nadie, lo que tú tienes es una esencia, es una fuente que te la di yo. Tú lo que tienes es que acondicionar y trabajar para eso. Tú tienes un ministerio que tú sabes, si yo me meto tantos días, ayuno tantos días, me consagro tantos días, tú sabes lo que puedes exigirle al mundo espiritual. Así tú sabes la demanda que puede hacer. Wow. Lo que yo no creo en estos profetas disparatosos que se ponen a exigirle al cielo algo por lo que ellos no han pagado un precio. Wow, Dios mío. En eso que yo no creo. Gente que están exigiendo señales que ellos no han pagado un precio para que esas señales se manifiesten. Cualquiera predica bonito, cualquiera tiene palabra, cualquiera tiene homilética, exégesis, raíz hebreo, cualquiera, pero no cualquiera manifiesta lo sobrenatural. Cualquiera te habla de la historia de Cristo, pero no cualquiera manifiesta el Cristo de la historia. O sea, hay que entender, hermano, en las esferas en que estamos. Y el Señor me dijo: mientras más profundo te metas, más fuerte será mi gloria. Entonces, yo no puedo detenerme a que la gente no me entienda. Dije, no. Cada cual recibe conforme a su capacidad. Si tu vasija coge un vaso de agua, yo no puedo querer meterle un galón porque el agua va a reventar. La capacidad es para un galón de agua. Entonces, eso es lo que voy a hacer. O sea, yo no voy a darte algo más allá de lo que tú me estás pidiendo, porque es que tu cabeza no aguanta más de ahí. Entonces, la gente que viene y dice: parón, ¿qué eres? ¿Qué es aquello? Yo me relajo porque es que yo sé que tú estás seguro de Dios. Hay una fuente, hay una verdad, ¿estás entendiendo? Entonces, claro. Hay una verdad que no me limita. Claro. Y esto es así, amado. Wow, tremendo, Dios mío. Impactado. La gloria sea del Señor, amado. No, sin desperdicio. No, y todo el que piensa y el que es pensante y analiza. Pues yo soy de la persona que yo no critico la cosa por criticarla. Sí, Señor. Y voy a tomar esto aquí de atrevimiento. ¿Sabes que en la disfunción del pecado de Jesús? Sí, de que Cristo tenía pecado. Que sí. corrió como pólvora. Sí. Nosotros lo que hacemos contenido, usted lo sabe, sí. que uno no tiene tiempo. Esto es un gancho. Ya. Se lo voy a decir. Todo el que quiere ser YouTube, esto es un gancho. Es una trampa. Es una esclavitud. Uno no tiene tiempo. Ya. Entonces, cuando yo vi eso, no, que Cristo tenía pecado, yo dije, no. Ahí hay algo ya. detrás. Hay una manteca. Y saqué el espacio para ver. Cuando tú diste entonces la explicación, pude entender lo que tú querías decir, que la gente no entendió en el momento. Entonces, para aprovechar, hay dos cosas antes de llegar ahí para que tú des explicación. Hay un testimonio que anda rodando de que tú, qué sé yo, que eres un narcotraficante, que esto, que lo otro. Ya. Y entonces el testimonio que tú estás presentando es otro. Una infancia donde el diablo intentó marcarte para sepultarte. Ya. No tiene nada que ver con eso. Para que aclare eso y luego para que aclare lo del pecado de Jesús. Ya. Bueno, mire, lo del narcotraficante. Ajá. De que tú eres un traficante. Hermano, la primera evidencia que tumba eso es que yo no debo estar en la calle. Yo no debo andar libre. O sea, ¿qué hago yo suelto si es verdad que yo era eso? Ajá, es verdad. ¿Y cómo es que me agarran? En un país como este. Sí, ¿cómo? No, y que tú puedes ir a buscar mi carta de presentación y está limpiecita mi hoja de vida. Entonces, ¿cómo es que yo entro a Colombia y salgo cuando quiero si era ese narcotraficante? El amarillismo
El amarillismo de las noticias, que yo me di cuenta que las noticias eran una mentira cuando yo caí en la cárcel. Porque cuando yo voy a la cárcel, yo estoy viendo un helicóptero y un tipo corriendo en una montaña con una rumba de estupefacientes así. Y dije que ese era yo. Oye, y buscaron un tipo flaquito. Dije que era yo y esa es la noticia que estoy viendo en Colombia. Y que agarraran al Gran Capo y que yo me traje 18 mil millones de pesos para este país. Profeta, ¿por dónde están? Varón, es la única parte del testimonio de la mentira que yo quería que fuera verdad. O sea, no, porque gracias al Señor somos prosperados y somos bendecidos, pero no le debemos al diablo la bendición gracias que Dios nos ha dado. Pero le voy a decir algo, amado. Entonces, se inventan eso porque en Colombia nosotros estuvimos orando por la esposa de una persona muy buscada, y eso sí era una verdad que era buscada. Entonces, al estar orando en esa familia, nos relacionaron. Dijeron que nosotros éramos el consejero espiritual del capo, que éramos aquello y lo otro. Entonces comenzaron a hacernos ofertas. Entonces, como nosotros no caíamos las ofertas, nos dijeron, bueno, pues usted va a tener que enfrentarse a ciertos cargos que le hemos preparado. O sea, un chantaje. Hermano, cuando el fiscal me atrapa, que me lleva en la oficina donde estamos, me dice, yo sé que usted no es un delincuente, pero nosotros tenemos órdenes porque usted es la persona que puede entregarnos a ese señor que estamos buscando. Porque usted es una persona de confianza. Usted no lo entrega y usted se va para su casa. ¿Está entendiendo? Pero aparte de eso, me entregan un expediente con otros evangelistas que han estado aquí, pero que también comieron allá. ¿Está entendiendo? Comieron de la mesa del rey. Sí, comieron de la mesa del rey. Entonces me están diciendo, mire, si usted quiere, yo sé que usted es lo que es un empleado. Mire, el jefe suyo es este. Así. Yo le dije, no, relájese. Usted no le va a hacer daño al evangelio. Porque si usted hace eso, usted es lo que le va a hacer daño al evangelio. Usted no anda buscando nada. Me dijo, pero piensa bien, tú tienes familia. Y yo, no. Usted es lo que tiene un plan del diablo. Entonces, desde ahí comienza mi contienda con el fiscal. Después de ahí mandaron a las organizaciones internacionales a ofrecerme. Me ofrecían 17 ciudadanía canadiense, llevarse mi familia. O sea, tú sabes los chantajes, pero es que yo no sé de qué ustedes me están hablando. Yo no sé lo que ustedes me están diciendo. A quien yo conozco es a la señora. Yo no sé quién es. Y la señora sí es una mujer de Dios que ora, que ayuna, que busca a Dios. Una mujer, y por eso era que yo estaba ahí por el asunto de evangelio que me relacionó con esa persona. No porque yo era un delincuente. ¿Está entendiendo? Entonces sí, comenzamos a pelear hasta que primero me echaban 20, después lo bajaban a 15, después lo bajaban a 10 y lo fueron bajando hasta que al año y 8 meses pasó el milagro. ¿Sabe qué? Me trasladan. ¿En qué cárcel era? Primero comencé en la cárcel de Medellín, el Pedregal. Medellín, Colombia, Pedregal. Después del Pedregal me llamaron para Espinal, Tolima. Y en Espinal, Tolima fue que pasó el milagro bíblico que poca gente lo van a entender. Un mes antes de que pasara lo que pasara, Dios me dijo, coge una mochila, llénala de ropa y sal todos los días con tu mochila al hombro y dile a los presos que te vas. Oye, pero yo no tengo un abogado, no tengo juez, no tengo nadie, alguien que me ayude. Yo soy un extranjero votado en un país. Eso es lo que soy yo, un extranjero votado en un país. Ponte tu mochila y comienza a ayunar. Hermano, todos los días salía, me voy. Y la gente sabía quién yo era, porque donde quiera que yo llegaba con la reputación de que yo era el Torón Tontón, el gran capo, porque la noticia me ayudó en eso. Ay, la noticia me ayudó, me dio esa fama y eso me ayudó en la cárcel, hacer un toro dentro de la cárcel, porque ella tenía que recortarme de la película, ¿está entendiendo? Para poder sobrevivir. Sí, para poder sobrevivir, porque oye, yo vi amigos míos morir. Señores. Yo vi amigos míos morir dentro de la cárcel. Yo sé lo que ve un amigo que te lo maten ahí adelante. Wow. O sea, entonces yo lo vi. Entonces, yo tenía que sobrevivir. Ok, está bien, me voy, Dios me va a sacar. Aunque dentro de la cárcel también fue donde yo vi señales sobrenaturales y vi a Dios usándome grandemente, transformando pabellones enteros de gente que nadie lo podía controlar, convirtiéndose al evangelio de Jesucristo, y esos sicarios y esos testópatas convirtiéndose en hombres de Dios en ese lugar. Wow, y los guardias, que todavía son hijos míos espirituales, me llaman para coger su doctrina. Hasta el sol de hoy todavía, porque aprendieron el mundo espiritual allá adentro. Gloria a Dios. O sea, cosas sobrenaturales que Dios hizo. Entendí que fue con un propósito. Entonces, faltando un mes, yo me puse la mochila y le decía, me voy. Y la gente, no pague esa cárcel. No pague todos esos años. Ves y te vas. Y yo te dije que me voy. Se cumplió un mes y yo con la mochila preparada.
Y de repente oigo una tromba de guardia. Tan, 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 tan. Jorge Mercedes sale. Y fue y me sacan de la cárcel. Y yo estoy asustado porque me están llevando los guardias. Pero, oye, está raro esto a las 12 de la noche. Chepate para abajo. Yo pensaba que me iban a linchar. Cuando hace así, que me llevan para otra cárcel. Pero esta cárcel es un hotel. Esta cárcel tiene comida frita, porque la comida del preso es una comida hervía. Pero en esta hay comida frita, jugo con leche. O sea, lo que yo anhelaba, que era comer algo bueno, ahora se me está dando. Y yo dije, no, pero aquí yo paso 100 años, dije yo en mi mente. Aquí yo paso 100 años. Pero cuando miro la mochila preparada, me llegó el pensamiento, sigue peleando. Entonces dije, Señor, yo te dije que me iba. Y yo le estoy diciendo a la gente que yo me voy. Yo no pedí una cárcel buena. Yo quiero irme. No, yo quiero, ya estoy harto. Quiero irme, ya yo cumplí contigo. Los presos se convirtieron. Los guardias se convirtieron. Ya yo cumplí contigo. Ya yo me voy, Señor. Comenzaste a darle la factura a Dios. No, le pasé, varón, el testamento profético. Es el testamento aquí, varón. Y cuando estoy, varón, metido en eso, duré nada más 3 días en esa otra cárcel. Gloria. Y cuando ya estoy durando, que ya estoy así, con esa incomodidad, a las 12 de la noche otra vez fue un guardia. Mira, soy un hombre grande, varón. El guardia era más grande que yo. Dios mío. Y yo escucho esos pasos, tum, tum, tum. ¿Sabes que la cárcel la pagan todo el pasillo ya cuando van a cerrar los presos? Y más esa hora a las 12 de la noche. Y viene esa bota, tum, 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 tum. Y cuando se paró ese animal frente a la puerta, yo miré así, que veo, varón, ese uniforme hasta arriba. El tipo saca la cabeza por encima de la puerta, ve lo grande que es. ¿Y sabe qué dijo? Profeta de Dios, sale. Y le dio un jalón a esa verja y se abrió. Literalmente se abrió. Cuando yo vi eso me dijo, sígame. Y yo comienzo con la misma mochilita, me la pongo. Y cuando voy caminando detrás de él, varón, el tipo se desapareció en el pasillo. Oh. Y escuché la voz que me dijo, no mires atrás. Sigue caminando y seguí caminando. Y cuando doblé, varón, tú sabes que si un preso se va a escapar lo van a matar, ¿no, verdad? Tú sabes que si un preso sale solo, lo van a matar, ¿no, verdad? Seguro. Varón, y cuando yo voy que veo todos esos guardias, se quedan mirándome. Y la voz me dice, sigue caminando, sigue caminando. Y yo voy por encima de ellos y ellos mirándome. Y yo por encima de ellos mirándome. Y cuando va llegando, hubo uno que sacó una hoja temblando y me dijo, venga, firme aquí. No lo aguantamos, usted es un tormento, usted no nos deja dormir tranquilo. Váyase, usted es libre, tenga su libertad. Y salí, varón, para la calle. Y ahí estaba yo a las 12 y pico en la calle, sin abogado. Sin nadie que ponga mi libertad. Él mandó su ángel y me sacó de Pinal, Tolima. Él me sacó. Y mira cómo estoy aquí. Por eso ahora tú vas a decir si era un capo o era un propósito que Dios tenía conmigo. Wow. Y ahí estaba yo a las 12 de la noche y pico en la calle, solo. Sí, y le digo, Señor, ¿por dónde voy? Ahora me dijo, vete caminando. Camina esta esquina. Dobla a la izquierda, doblé. A la derecha, dobla, sigue derecho. Vuelve y dobla a la izquierda. Otra vez dobla a la izquierda. Párate en esta casa. Y llama a Bianca. Cuando llegué a una casa, dije, Bianca. Me dijo, profeta León, te estaba esperando. Salió una profeta y me entregó un sobre, varón, con un dinero. Me dijo, tenga, váyase, tome el bus. Lo están esperando en Medellín. Y desde ahí arrancó la historia, varón. Yo conozco al Dios que lo hace, varón. Es el mismo Dios, el mismo que le abría la puerta a Pablo. Es el mismo Dios a Pedro. Es el mismo Dios, varón. Él no ha cambiado. Por eso yo no puedo ser un cristianito de que guachi guachi. Por eso tengo que ser una gente que camine en lo sobrenatural, porque yo lo conozco. Yo he visto su gloria. Yo a él lo he visto, varón. Esto no es que estamos aventureando. Yo a él lo he visto. Y si tengo que morir por él, con mucho gusto entregaré mi vida. Porque esto es un compromiso serio. Dios mío. La gente no sabe, hay gente que no conoce eso. No sabe, varón, porque es que tú sabes que el morbo corre más que la verdad. Los presos que se convirtieron, la transformación. Tú sabes que yo decía una locución que hay una comunidad, tanto cristiana como inconversa, que no le interesa la cosa que puede edificar a alguien. No, el que morbo solamente toma la parte del morbo. Claro. ¿Me entiendes? Para tratar de ridiculizar a alguien que es de Dios. ¿Me entiendes? Claro. Porque nadie cuenta a la gente que se convirtieron. No. Las personas que han sido transformadas a través de ti, Dios usándote. Claro. Y muchos presos que comenzaron a ver el milagro que yo vi, que Dios también los fue sacando de la cárcel. Gente que estaban a 25 años que se convirtieron y le llegaba la libertad de repente. O sea, mucha gente comenzó a ver a Dios. Dios mío, Padre. O sea, era un propósito de Dios. Esto tiene que correr el mundo.
No, usted tiene que correr el mundo. Para finalizar, dámela. Yo sé que ya tú aclaraste esto. El dato del pecado de Cristo. Sí. Hermano, lo que pasa es que eso es una sencillez. Como te estoy diciendo, si yo te paso una alma, yo no te convierto en asesino. Tú puedes tener la alma, pero la alma no tiene injerencia sobre ti. Exacto. Entonces, Cristo, al llevar todo el pecado y condenarlo en la carne, tú condenas al preso en una cárcel. Y si él dice que él condenó el pecado en su carne, está diciendo que su carne era el calabozo. Su carne era que tenía todo el pecado adentro. Y lo dice la Biblia, que él se llevó el pecado. Pero entonces, mi pregunta es, en la cruz del Calvario, ¿por qué el Padre giró? Y él dijo, ¿por qué me ha desamparado? Jesús lo está diciendo. Óyeme. No un teólogo. Él mismo está diciendo, ¿por qué tú me has desamparado? El Padre está viendo lo que él está llevando en ese momento. Ahora en una mochila. Tú lo ves crucificado con una mochila en la espalda. Y el Padre no tiene... Y mira, añadiéndole a eso, Leo. Que no tiene relación con el pecado. Hay un texto bíblico donde dice, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni su oído se ha grabado para oír, sí, sino que el pecado de vosotros ha hecho división entre Dios y vosotros. O sea, parece como que hubo una separación por el pecado que Cristo había cargado. Eso es lo que sé. Él tenía que ir a presentar ese pecado para poder quitarle la legalidad a la muerte y tomar el acta de los decretos, que no era contraria. O sea, él tenía que llevar todo su pecado, porque recuerda que el sacerdote lleva el pecado del pueblo. El sacerdote presenta el pecado del pueblo. Eso está claro. Entonces, ¿por qué la gente no entiende eso? Eso está claro. Entonces, lo que yo digo del derrame de sangre y toda esa cosa, la gente que ha visto eso dice, pero es que la menstruación no es un pecado. Eva no menstruaba. Y en la antigüedad, la mujer que menstruaba la sacaban por inmunda. Claro. ¿Y qué peor? Un pecado de una inmundicia. La inmundicia sigue siendo un pecado ya de grande liga. Entonces, Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, santifica a la mujer. Y por eso ahora su periodo es santificado, pero antes era maldito, era una blasfemia, era un trapo de inmundicia. No la querían cerca del campamento, la sacaban. Todavía el sol de hoy los judíos la sacan, los que no creyeron en el sacrificio de Cristo. Entonces, hermano, esto es algo muy claro. Esto es algo muy claro y es algo que yo quiero que usted entienda. No, mi hermano León 7, gracias por la oportunidad y gracias por compartir con nosotros en este espacio. Amén. La gente de Dios, comparta esto. Compartan los presos que se convirtieron allá en la cárcel y todas las personas que han sido edificadas. Hagan meme con esto, con la verdad también. Claro. Tu hermano evangelista, Dios de Blanco, no olvide compartir este contenido, dale me gusta, amén, para que otras personas sí puedan ser edificados y bendecidos. Dios te bendiga mucho.